Los seres humanos tendemos a ser algo egocéntricos y pensar que somos únicos y especiales. Y va uno a ver, y es que tenemos toda la razón. Claro que tenemos toda la razón de creernos especiales. Porque en la verdad nosotros somos creación directa de Dios. Con todo y eso, la realidad es que se cree que un 0,1% de pequeñas variaciones en la secuencia del ADN marcan las diferencias entre unos y entre otros. De hecho, si nosotros tuviéramos un libro que incluya todo el código genético de una sola persona, entonces ese libro tendría que tener alrededor de unas 262,000 páginas. Un libro de 262,000 páginas. ¿Cómo lo ven? Pero siento que ese libro tenga esa cantidad de páginas, que sería un super libro, no lo hay, de 262,000 páginas. Es sorprendente. Pero con todas y esas, solo 500 páginas contienen o contendrían el código que nos hace únicos. Muy pocas son las páginas cuando uno va a mirar la cantidad total de esas 262,000. Pero al tiempo son demasiadas para descifrar la diferencia en esta vida. Además, los seres humanos compartimos porcentajes muy semejantes con otras especies del reino animal. Miren, si todas las personas del mundo, mejor dicho, son un 99,9% iguales entre sí. Somos 99,9% iguales las unas a los otros. Solo un minúsculo porcentaje restante define cosas como el color de los ojos o tu predisposición a ciertas enfermedades. Miren, los seres humanos diferimos extraordinariamente, muy poco entre nosotros. Y en parte se debe a ese 0,1% de pequeñas variaciones de la secuencia del ADN. Estas diferencias en general o son irrelevantes, neutras, o son muy sutiles. Además, son difíciles de detectar y tienen efectos muy variables. Todo ello porque en realidad nosotros somos el resultado de múltiples interacciones en distintos niveles, y dos de ellos especialmente relevantes: las interacciones entre los propios genes y las de estos con el ambiente, en todo el sentido amplio de la palabra, y con otros seres, y con el mismo ambiente. Miren, mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Y si usted desea saber qué es el tan famoso CRISPR, y lo que es la manipulación genética, sus avances y la realidad sobre su limitante, como qué será del futuro con las enfermedades genéticas y demás degenerativas, como de la verdadera forma de editar tus genes, si es que estás enfermo. Si a usted le interesa saber qué es el CRISPR y cómo editar tus genes, entonces este video muy seguramente le puede interesar. Vamos a iniciar. Miren, el genoma contiene la información necesaria
para producir una serie de moléculas activas, las proteínas, que hacen funcionar nuestro metabolismo y forman nuestra morfología, es decir, el fenotipo. Sin embargo, déjenme aclararles algo muy curioso, por cierto, que le puede dejar estupefacto tal vez, por lo interesante, pienso yo. Y es lo siguiente. ¿Sabe usted que los primates no son los únicos tan similares a nivel genético a nosotros? Bien, por allá en el año 2007, investigadores del Genome Research descubrieron que algunos gatos son más cercanos a nosotros de lo que podríamos pensar. Miren, ese gato doméstico de Abisinia tiene un 90% de similitud con nuestro ADN humano. ¿No les parece curioso? Y no solo los gatos. Miren, hay un pequeño animal que por muchas razones, mucha gente siente terrible fobia, pero ese animalito al cual muchos le tienen fobia, tiene un 85% de similitudes genéticas con nosotros los seres humanos. Oiga, escúchenme lo que les voy a decir, pero esto de estar sumergido en la ciencia a veces le corre a uno la teja. Esto de estar completamente desubicado en la ciencia, en ocasiones lo hace a uno pensar cosas terribles. Esto es bien complejo, porque es que ahora se cree que el ratón es de la familia de muchos. Yo les estoy hablando del ratón. Sí, les hablo del ratón común, que además, según la National Human Genome Research Institute, dicen que compartió un ancestro común hace 80 millones de años. Ahora resulta que hace 80 millones de años, esos científicos, según su seguridad, según ellos lo comprobaron, parece que estaban allí ese día. Espere, es que ciertamente la línea entre la cordura y la locura, si es que en ocasiones es bien borrosa para algunos científicos. Realmente es que esa secta de la ciencia, en verdad, cuando se le da la gana, hace hasta para vender con esas investigaciones. Y así, la lista de animales puede continuar. Aunque lo que puede dejar boquiabierto al ser humano y a más de uno es la similitud genética que tenemos con un plátano. Es decir, se ha investigado y ciertamente parece ser verdad que la similitud de nosotros ni siquiera es con un gorila, ni con un mico, ni con un simio. No, es con un plátano. ¿Saben ustedes que un simple plátano comparte con nosotros un 60% del mismo ADN? Es el mismo ADN que tenemos los seres humanos. Entonces, siguiendo esa corriente, entonces hace miles de millones de años, de repente éramos una banana y no lo sabíamos. Vaya usted a saber. Pero, ¿quién nos iba a decir que un insecto tan dispar a nosotros como es la mosca del vinagre presentara un, 61% de los genes causantes de enfermedades en humanos? De ahí que la NASA la utilice en investigaciones sobre cómo afectan los viajes en el espacio a nuestros genes. Y por esa razón es que la conocida mosca de la fruta o del vinagre se llama más o menos Drosophila, algo así. Es desde hace unos años un
magnífico modelo, dicen los científicos, para buscar posibles soluciones al cáncer, entre otras enfermedades que nos afligen. Juzgue usted. Mire, les quiero contar la verdad. Fue Martínez Mojica quien descubrió que la secuencia CRISPR estaba relacionada con un sistema de defensa del mundo microbiano. Francisco Martínez Mojica fue el autor del crucial descubrimiento que le dio origen a la técnica, pues identificó la secuencia genética, la famosa CRISPR, ¿cómo se escribe? C-R-I-S-P-R, CRISPR, en microorganismos, y de paso les puso el nombre que nosotros le llamamos hoy. Así que el CRISPR nació por allá en los marjales de Santa Pola, en Alicante, donde el investigador de la Universidad de Alicante, Francisco Mojica, el Che, en 1963 se dio sus lujos. Allí comenzó a estudiar la arquea, Halopherax mediterranei, un microorganismo con una tolerancia extrema a la sal, encontrando en ese microorganismo se encuentra muy fácilmente en las costas de la población valenciana. Recuerden que el material genético se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica y en eucariotas está almacenando en el núcleo de la célula. Para todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico, ADN. La molécula de ADN está constituida por dos cadenas o dos hebras que se mantienen unidas gracias a 4 químicos que nosotros solemos llamar químicos bases. Estas son la adenina, que se identifica con la letra A, la citosina, que la identificamos con la letra C, la guanina, que la identificamos con la letra G, y la timina, que es la que identificamos con la letra T. Cuando una hebra tiene una base de adenina y la otra tiene una de timina, y cuando una tiene una base de citosina y la otra de guanina, entonces es que se forma esta situación. Pero ¿qué es la genética y para qué sirve? La genética es el estudio de la herencia, es el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona es la que se transmite a través de los genes. La estatura, el color del cabello, de piel, de los ojos, todo esto y más está determinado por los genes. Y el gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. ¿Eso lo sabías? Sabiendo todo esto, es que se elabora la famosa edición del genoma. Mire, la edición genética hace referencia a una técnica en la que se secuencia el ADN y se modifica o se editan y se hace directamente en el genoma de las células vivas. La revolucionaria técnica de edición, la genética, nació en España, ya les dije, que fue Martínez Mojica, el Che, para allá en el año de 1963, donde encontró un microorganismo de la Universidad de Alicante y a través de ese microorganismo llegó a esta conclusión. Él fue el que acuñó el término CRISPR y el autor en 2003
del crucial descubrimiento básico que dio origen a la técnica. Pero ¿cuáles han sido los descubrimientos más importantes de la ingeniería genética? Ya usted, mire, en el año de 1944, el científico Oswald Every descubrió que el material genético está hecho de ADN. Y en el año de 1953, los científicos Francis Crick y James Watson descubrieron la estructura de lo que nosotros conocemos como el ADN. La molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico, que es la llamada clave de la vida. Bueno, hablo según la ciencia, claro, porque para Héctor Martínez, la clave de la vida es el Señor Jesús, porque Él es mi Dios. Pero para los científicos la clave es la secuencia del genoma humano. Ya les digo, para mí la clave de la vida es Jehová, porque Él fue el que creó la vida, por lo tanto Él tiene la clave y tiene las llaves. Pero en fin, la secuenciación del genoma es un o varios procesos de laboratorio que determinan la secuencia completa de ADN en el genoma de un organismo en un proceso que es único. Miren, durante la división celular, conocida como mitosis, la información genética se transmite de una célula inicial a todas las demás células del cuerpo de un individuo, por lo que todas ellas son genéticamente idénticas. Y es así como se transmite el material genético. Y el ADN en los seres vivos, claro que es muy importante, porque es el que lleva la información genética de la célula, ya que las unidades de ADN genética de la célula son los llamados genes. Son los responsables de las características estructurales de la transmisión de estas características de una célula a otra en la división celular. Una cosa es que la diferencia típica dentro de una especie, incluidos los humanos, es de 0,1% o de 1 a 1000 de las letras que componen una secuencia de ADN. La variación genética, la diferencia promedio en el ADN mitocondrial entre dos individuos de la misma especie no aumenta con el tamaño de la población. ¿Pero qué es el ADN? ¿Y dónde podría yo explicarles que se ubica? En los organismos llamados eucariotas, el ADN se encuentra dentro del área compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. Debido a que la célula es muy pequeña y porque los organismos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada célula de ADN debe estar empaquetada de forma muy compacta y de forma muy precisa. Miren, básicamente un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico, ADN, que modifica un producto génico, ya sea proteínas o ARN. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. ¿Qué significa modificar el ADN? Se supone hoy que existe una nueva técnica que permite modificar el ADN humano para corregir supuestamente hasta el 89% de las mutaciones genéticas que provocan enfermedades. Vaya usted a ver a qué precio, porque nada en este mundo, nada, excepto las salvaciones gratis. No hablo solo de economía, sino de los riesgos muy serios en otros tantos aspectos de la estructura orgánica y psíquica que se empecinan en ocultar los famosos investigadores. Pero es con lo que nosotros
y a nosotros nos corresponde vivir. Entiende la ciencia que las enfermedades de origen genético se producen porque el código de ADN de una célula, es decir, el orden específico de las letras que lo describe, han sido alteradas por cualquier razón. Pero entonces, ¿cómo se modifica el ADN en el laboratorio? Mire, las modificaciones en el laboratorio tienen lugar a través de las técnicas de la biotecnología y de la ingeniería genética. Por ejemplo, el maíz transgénico requiere la inserción de nuevas formas de información genética en el genoma del maíz. Así se manipula el mecanismo de transformación del ADN. Pero si algún loco del laboratorio, y créanme, que los hay por millones estos locos del laboratorio, decide que ese maíz, si ese loco decide que esa soya, esa manzana o ese banano les sirva a ellos para que al paso les lleven, al paso en el que los llenan de dinero, que los enriquecen, si ellos deciden que ese banano les sirva no solamente para producir muchos bananos en los campos, sino que si ellos deciden que esa manzana, ese banano, ese maíz o esa soya les sirva de mensajeros, entonces los vuelven mensajeros. Y los vuelven mensajeros de propagadores silenciosos de enfermedades que solo ellos podrán curar o tratar de curar, según el negocio que ellos tienen en la farmacología. Pueden hacer lo que se les dé la gana con esto, porque ellos lo que hacen es trabajar en la idiotización de las masas. Y ellos, teniendo un genoma, teniendo un banano, una manzana, el maíz o la soya, hacen lo que se les viene en gana, porque a través de ellos van a tratar de manipular y no van a perder esa oportunidad de manipularlo a través de esa fruta o de esa verdura o de ese cereal. Y ciertamente no están perdiendo el tiempo porque lo están logrando. Esos transgénicos alimenticios son los mensajeros de ellos, los productores de pastillas, pues a través de cada transgénico que logran sacar al público, ellos inmediatamente están colocándole al pueblo cientos de enfermedades. Estos transgénicos son las gallinas de los huevos de oro de ellos. Esa mayor producción es solo un medio de propagar sus pestilencias. Esa mayor producción de alimentos es solo un medio de propagar mortíferos que poco a poco se manifiestan en la población, sometiéndola, manipulándola para sus beneficios personales, todo sin que usted lo perciba. Y hoy son muchas las técnicas que existen para modificar el ADN. Son muchas, mire, existe la amplificación del ADN, existe la secuenciación del ADN, que esa es otra, existe la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, existe la plasmocitosis, existe la clonación molecular, existe la mutación excepcional que llaman, existen las transgénesis y hasta el bloqueo genético. Miren cuánta cosa existe. Miren las consecuencias de modificar el ADN tal cual como Dios lo mandó al mundo son supremamente serias, porque el modificar el ADN de los organismos son sin número las consecuencias, pues provocan daños irreparables en la información genética de las especies. Desarrollo de alteraciones que potencian especies dañinas. ¿Saben ustedes que cada vez que un científico manipula una sustancia, esta va a degenerar cientos de sustancias y va a degenerar cientos de especies de todas, tanto en la biología como en todas partes en los animales?
va a haber un desarrollo y alteraciones que potencian a las especies y las vuelve dañinas. También va a desarrollar nuevas enfermedades. Es una contradicción enorme, porque se asume que esta técnica se usa para tratamiento y para la cura de enfermedades conocidas. Pero lo que está haciendo es trayendo muchas nuevas enfermedades que nadie conoce. Así que mientras supuestamente trata una enfermedad, desatan 1000 más graves. ¿Y quién los va a parar en su avaricia? Nadie. Esta manipulación genética va a continuar. Nadie los quiere parar. Yo creo que esto solamente lo terminará y terminará con muy graves consecuencias. Bueno, más grave de lo que tenemos aún hoy. Pero que culminará solo, única y exclusivamente con la segunda venida de Jesús a la tierra. Pues la avaricia humana no tiene parangón. Pero ¿qué significa que una enfermedad o condición sea genética? Miren, una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración de un gen. Existen miles de enfermedades genéticas y se están descubriendo aún más cada día. Mientras que yo les hablo, ellos están o bien colocando una o bien descubriendo otra. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de millones de células y cada una contiene un conjunto de genes que la ciencia, en su religión fanática, se empeña en modificar con la excusa de curar. Pero aún no lo logran. Llevan años intentándolo, años enfermando, años provocando desastres en el código genético, desastres en la humanidad, con la excusa de curar. Todos los días provocan desastres. Mire, están utilizando todo lo que se les atraviese, la vegetación, los animales, los seres vivos, las personas. Yo les pregunto, con toda esa manipulación genética que han logrado, ¿a cuántos han curado? Porque la simple estadística racional demuestra el fracaso de las enfermedades genéticas y el agravamiento de defectos en la población. Un fracaso enorme, pienso yo, ocurre hoy en la ciencia, cada día. Mientras que seguimos valorando los avances en comunicación con la internet y mientras que seguimos valorando los avances en la comunicación con los celulares, retrocedemos a pasos agigantados en la vida. Pues estas tecnologías solo enferman a los que ellos supuestamente desean curar. ¡Mentira! Es que ya nadie les cree. Pues es evidente, miren ustedes, lo que la ciencia levanta como estandarte de sus enormes logros. ¿Cuáles son esos estandartes? ¿Cuáles son esas banderas que la ciencia levanta, como la ingeniería genética, por ejemplo? ¿Son acaso las leyes de Mendel? ¿Son los hallazgos sobre la célula? ¿Es el modelo de doble hélice? ¿Acaso no es el síndrome de Down? ¿No es la clonación? ¿No es la reacción en cadena de la polimerasa? ¿No es acaso una bandera de la ciencia de la genética el proyecto del genoma humano? ¿No es acaso una bandera potente de la genética los nacimientos in vitro? Vaya avances. Bueno, por eso es que el Down, por esos avances es que las convulsiones, por es que esos avances son los que nos dan que el cáncer, que el SIDA, que la leucemia, que el estrés, que la esquizofrenia, que la obesidad, que el azúcar en la sangre, que la presión arterial, que la fibromialgia, que la artritis, que la migraña. Gracias a esos avances tecnológicos nosotros no tenemos nada de eso. Nadie tiene SIDA, nadie tiene esquizofrenia, nadie tiene obesidad, nadie tiene azúcar, porque es como todos los días manipulamos el ADN y todos los días sacamos noticias, entonces te los curamos, pues. ¿Cierto? Pues no. Ellos no las curan. ¡Claro que no! Esto no sirve. Quiero decirles una cosa. Si uno está trabajando en una cosa, y si el objetivo es que haya salud,
y no está habiendo salud. Y sí, cada año enferman a millones y a millones en esas supuestas prácticas. Entonces no está sirviendo para lo que queremos que sirva, para lo que debería servir. Y si no sirve para lo que debiera servir, entonces ¿para qué sirve? ¿Para enfermar? ¿Para hacerles clientes a ellos? No sirve entonces para nada. No más cuentos. No más engaños. ¿Saben ustedes que sí están haciendo en verdad? ¿Saben ustedes que de verdad sí están haciendo? Y lo están haciendo con éxito. Y con esto de la manipulación genética, lo que sí les va muy bien, lo que sí se los da con facilidad, lo que para ellos son unas hachas, son genios. Después para crear virus, para crear plagas, para crear enfermedades, para crear pestilencias. Todo para usarlos como armas biológicas. Eso sí ha progresado. Y vaya en qué forma. ¿O de dónde creen ustedes que salió esta pandemia que encierra millones en todas las partes de la Tierra? Miren ustedes, la manipulación genética se enorgullece de la tecnología genética recombinante, que es la biotecnología moderna más conocida, ya que permite que las plantas, ya que permite que los animales y ya que permite que los microorganismos sean genéticamente modificados y con características novedosas más allá de lo que es posible mediante las técnicas de reproducción y selección tradicionales. Solo que la manipulación y modificación que saben hacer es muchísimo más mala que buena. Ya les dije, el Down no se cura, la presión arterial no se cura, el estrés no se cura, la obesidad no se cura, el azúcar no se cura, pero todos tienen pastillas. Pues los enigmas de la vida, quiero decirles, los enigmas de la vida son el secreto privilegiado de Dios. Y Dios no se los dará a gente tan perversa. Dios no le dará sus secretos de la vida a gente tan egoísta y tan avarienta como lo suelen ser los dueños de esos magnates laboratorios de drogas que por siglos solo han sabido aprovecharse de la ignorancia de las personas. El Señor Jesucristo es nuestro Dios. Y por ende jamás revelará el secreto de la vida a quienes solo buscan aplastar a sus semejantes. Porque Dios es amor. Y si bien estamos enfermos, eso también pasará. Pero cuando las condiciones estén dadas. Y que seamos realmente conscientes de quiénes somos y para dónde vamos. Pues mientras esto no sea así, seguiremos transmitiendo nuestras enfermedades y desgracias, todas esas bajezas humanas, a nuestros pobres hijos. ¿Y cómo se heredan ciertas características de generación en generación? Vean, los antecedentes médicos de una familia representan una valiosa herramienta para determinar cómo se transmiten las enfermedades de generación en generación. Todas las personas tienen 2 copias de casi todos los genes y una copia de la madre y una copia del padre son las que se heredan. ¿Y cómo se transmiten entonces esos cromosomas del padre a la madre? ¿Cómo es que se lleva un cromosoma del padre a la madre, del padre y de la madre al bebé? Si bien estas ubicaciones son las mismas para cada par de cromosomas, los genes pueden ser similares o diferentes. Así como los rasgos de los ojos azules o cabello rizado, por ejemplo, se transmiten de padres a hijos mediante la información genética, pero también las enfermedades y anomalías congénitas, esas también se heredan. Sucede que la herencia genética son las características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas que los padres transmiten a los hijos en el proceso de fecundación
y gestación del embrión. Entonces, ¿qué porcentaje de ADN comparten los humanos? Miren, el humano y el chimpancé, la ciencia entiende que comparten un 99% de su ADN. Los humanos compartimos más del 90% del genoma con gatos. Incluso con un gato, las personas aún compartimos más del 90% del genoma. Y con una mosca, la mosca de la fruta, aproximadamente del 50%. ¿Cómo explicarle, a ver, porque hay muchos niños que suelen ver estos vídeos, cómo explicarle a un niño qué es un gen? Miren, cada una de las células del cuerpo humano contiene entre 25.000 y 35.000 genes. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y que nos transmiten nuestros padres. Los heredamos de ellos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la manipulación del ADN? Miren, el ADN cuando se manipula posee un enorme, un grandísimo margen de error. Puede ser utilizada para fines poco éticos, ya todo el mundo lo sabemos, están creando todo tipo de plagas, todo tipo de enfermedades, todo tipo de virus, y esas las que vemos, porque muchas no se pueden ver. Miren, la manipulación del ADN puede provocar un desequilibrio ambiental enorme, porque cambian la microbiota y cambian todo lo que se les aparezca. La ingeniería genética podría cambiar para mal la sociedad que nosotros conocemos hoy. La ingeniería genética puede provocar muchísimos nuevos problemas para la salud, como los está provocando hoy. Miren, si tuviéramos que nosotros hablar de los avances genómicos más importantes de los últimos años, la ciencia suele decir que es la reducción del coste económico el secuenciar el genoma humano, la variación genómica humana, la genómica del cáncer dice que ha cambiado mucho, conocer el origen de las especies humanas y de dónde vienen nuestros ancestros. Se está tratando de saber, la Biblia lo dice, pero ellos no, ellos están tratando de meterse a ver de dónde venimos, esperan que una célula les hable. Quieren y están cambiando desde hace más de 60 años toda la genómica de la agricultura. Ellos quieren interpretar todo el código genético con el pretexto de interpretar y diagnosticar enfermedades raras para poder tratar de resolverlas a través de la farmacocinética y de la farmacodinámica. ¡Puro cuento! Ya les dije, las enfermedades se están agravando cada día más. Nadie las ha curado y creo que nadie las va a curar. ¿Qué pasaría si todos tuvieran el mismo ADN? El ADN es como una biblioteca enorme, ya que define tu color de cabello, tu altura, tu color de piel. Por cierto, si todos los humanos fuéramos iguales, probablemente tuviéramos exactamente el mismo ADN, con la misma cantidad de células, con las mismas experiencias de vida. Pero ¿no ve que Dios nos hizo a todos diferentes? Ese es el regalo de Dios, nos hizo a todos diferentes. Así que, ¿qué es el CRISPR? El CRISPR. Es la técnica de edición genética. Es una técnica que edita tus genes. Se basa en un complejo sistema inmunitario de las bacterias que las protege contra los virus. Se trata de una inmunidad adquirida o adaptada que recuerda las secuencias de ADN de los patógenos de ataques anteriores y corta su ADN en caso de una nueva infección. Eso es el cuento que nos venden. ¿Y saben cómo dicen que funciona? En resumen, el CRISPR utiliza unas guías y una proteína, la Cas9,
para dirigirse a zonas elegidas del ADN y cortar. A partir de ahí se pueden pegar los extremos cortados e inactivar el gen o producir moldes de ADN, lo que permite editar sus letras a voluntad. Esta infografía explica con más detalle su funcionamiento. Eso es el cuento que nos siguen vendiendo. ¿Y qué es la tecnología CRISPR-Cas9? ¿Y cómo nos cambiaría supuestamente la vida? Mira, la tecnología CRISPR-Cas9 es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro está, a las células humanas. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar sus secuencias, eliminando o insertando nuevo ADN. Solo que ya les dije, el riesgo es gravísimo. En cambio, si usted, escuchen, desea hacer algo muy bueno para su salud, entonces usted tiene que adentrarse al mundo de los adaptógenos. Los adaptógenos, los cuales están amplios y muy especiales para esa función. Y en esta fórmula que se entregará hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de colocar muchísimos adaptógenos a tu cuerpo. Porque necesitamos hacer que todo su cuerpo trabaje sin necesidad de manipular su genoma. No hay que manipular su genoma artificialmente. Su propio cuerpo lo hará. Solo que debemos darle lo que requiere. Y los daños reparables que haya por hacer en su mismo sistema, entonces su propio cuerpo lo va a reparar. Va a llevar su propio cuerpo los cambios que haya que hacer. Entonces son los adaptógenos. Son sustancias naturales que según la teoría sistémica se encuentran solamente en unas plantas. Las hierbas que se encuentran en el monte. Las plantas y hierbas proporcionan nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo, mental, físico y de trabajo. Estas plantas que ahora ya tenemos aquí listas para trabajarlas. Estas plantas que están en forma de pintura, pero que usted las puede tener tal vez secas. O tal vez las pueda llevar en un buen té, en una buena infusión. Podrán hacer lo que ningún manipulador genético podrá. Así que hoy vamos a trabajar con una serie de plantas que le pueden resolver su vida. Pero déjenme decirle una cosa. Si usted tiene alguna enfermedad específica, una heredada, lo único que tiene que hacer es hacer esta fórmula tal cual como yo se las voy a decir. Seleccione de las hierbas del monte, escúcheme, no de esas que se cultivan, por favor, no de las que se cultivan en línea. Vaya al monte, donde no las hayan fumigado, donde nadie las haya maltratado, y coja estas plantas que ahora le voy a decir, y séquelas, o muélalas, o hágalas en té, o póngalas en tintura para que las utilicen. Nosotros aquí las trabajamos en tintura por su facilidad para poder que duren mucho tiempo sin que éstas se dañen. Las plantas son, ojo, el cardo mariano, la artemisa nua, la famosa Cleome espinosa, la famosa asaguanda, el famoso ginseng. Quien no conoce el famoso ginseng, la maca, este hongo reishi, aquí lo tenemos, el hongo reishi, la famosa rhodiola rosea, esta que es el barbasco, tenemos el diente de león, tenemos la famosa verdolaga, tenemos la famosa achicoria, tenemos las collejas, aquí están las famosas collejas, la alfalfa, miren lo que vamos a hacer, la famosa pamplina,
El famoso llantén. Miren todas las que vamos a usar para poder colocar y manipular su ADN como tiene que ser. El bledo. Aquí tenemos el bledo. El amaranto. Y miren lo que tenemos aquí. La zarza parrilla. Y el famoso alazán de madera. Este famoso alazán de madera se da mucho en las aguas, esas aguas corrientes. Es parecida a la mata de pato, pero es mucho más grande, va una flor blanca y amarilla muy bonita, se da sobre las aguas. Mire, esta fórmula tal cual, usted la ve acá, ha sido el resultado de más de 19 años trabajándola día y noche para tratar de descubrir qué tenía y cómo tratar de resolver los problemas de las enfermedades autoinmunes, los problemas de las enfermedades genéticas, esas enfermedades hereditarias. Esto modifica el ADN, pero para bien, sin necesidad de manipulaciones externas. ¿Cómo tiene que hacerlo? Es bien sencillo. Miren, ya teniendo usted esas plantas, lo único que usted tiene que hacer es poner por partes iguales de cada una de ellas. Simple y llanamente pone partes iguales de cada una de ellas y entonces va usted a elaborar esa receta que le va a sacar de muchísimos problemas. Solamente partes iguales. Esto hará que el trabajo que se hace en la ingeniería genética lo haga la ingeniería que Dios ya puso en su propio cuerpo y que lo que necesitaba eran las herramientas necesarias para que su cuerpo trabajara como tiene que hacer. Miren, cada vez se sabe mucho más de la individualidad bioquímica de cada persona. Cada vez se sabe mucho más de los errores metabólicos, ya sean heredados o producidos por daños en el material genético. A los consultorios de todo el mundo llegan todos los días investigaciones que nos hablan de los grandes beneficios y bondades que se han descubierto cada día en las plantas que cuando Dios creó el mundo les puso estas sustancias para que a través de ellas no solamente nos alimentáramos, sino que tuviéramos salud y que así prosperara su alma, que su cuerpo se regenere y que prospere su alma. Así que es en esa investigación que logramos establecer nosotros que si colocamos los elementos que tienen esas plantas silvestres, esa planta que nadie fumiga, esa que salió sola, esa que solamente el sol, la brisa, el agua y las temperaturas cuidan, esa que solamente Dios cuida, que nadie sembró, esas no tienen tóxicos, esas no tienen hormonas, esas no tienen ningún veneno, son las más indicadas para que su cuerpo cree lo que el cuerpo sabe que debe crear. Solamente el código genético de su cuerpo, el ácido desoxirribonucleico, el protoplasma, la red nuclear, el paso de los espermatozoides, su mismo sistema inmunológico sabe que necesita, cómo, cuándo y dónde. Entonces, si tiene las herramientas que Dios creó en el principio de la vida, lo único que Él va a hacer es, con esas herramientas, es reparar toda su salud. Así que esto es muy fácil. Yo las tengo aquí en tinturas. Las hago en tinturas porque me son fáciles de manipular, porque se pueden preservar por mucho tiempo. Algunas pueden durar muchísimos años si las tenemos en lugares oscuros y se han sacado de la mejor manera. Si nosotros hacemos eso, entonces esa enfermedad que no ha cedido a ningún medicamento, esa enfermedad que no ha cedido a ningún tratamiento, Dios le tiene solución. Aunado a esta terapia, aunado a estos productos, lo único que tiene que hacer Dios es darle salud. Si usted le obedece, nosotros no somos nadie para darle órdenes a Dios. Dios creó el cuerpo, sabe por qué se enferma, pero muchas veces nosotros contribuimos con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comer,
con nuestra forma de actuar en las enfermedades que nosotros tenemos. Y las víctimas de nuestro degenero, las víctimas de nuestra vulgaridad de vida, son nuestros hijos, a los cuales les hemos heredado ese código genético que a nosotros nos dieron, ya depravado, pero que nosotros, gracias a que no nos cuidamos, a que no supimos quiénes éramos ni para dónde íbamos, lo terminamos depravando con muchísima más facilidad. Así que son nuestros hijos inocentes los que están recibiendo ese ADN desfigurado con esas letras deformes. Víctimas son de nuestros despilfarros, de nuestra avaricia, de nuestros miedos, de nuestra codicia. Y hoy, si usted decide hacer esta fórmula en su casa, ay, esa artritis, esa diabetes, esa leucemia, el SIDA, el cáncer, esa fibromialgia y todas esas enfermedades autoinmunes van a tener por fin su tate quieto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Después de que usted elabora esta tintura, nosotros esta fórmula la vendemos así como está, la ponemos en tintura, se la entregamos a la gente en tintura, pero también se la entregamos con cápsulas. Así que esto compone de unas cápsulas y de una tintura. Generalmente el protocolo se da por 6 a 10 meses, que es el tiempo que el cuerpo se emplea para autorrepararse. Así que esto tampoco es que sea 8 días, pero es que ¿qué quiere? Si usted lleva años tomando ese medicamento y va a andar toda la vida tomándolo, así que no espere menos. Yo diría que si logramos hacer nosotros, como lo estamos haciendo, proponer una terapia que dura un promedio de casi un año, en relación con lo que usted lleva tomando su producto, vaya usted si no hay un cambio. Además que no se causa ningún daño. Mire, esto que ustedes ven acá es de lo cual yo les hablo. ¿Dónde tenemos el...? Oh, no lo veo. Bueno, tratemos a ver si con este podemos. Mire, esto tan elemental, esto tan sencillo, esto tan fácil, es lo que el cuerpo necesita para curarse. No es más. Lo vemos bien. Y en un promedio de 40 gotas, 3 veces al día, de 6 a 10 meses, si pudiera por un año, usted lo puede tomar. Este producto que usted ve acá es la mejor forma de trabajar ingeniería genética de la más alta calidad, pero de la manera más limpia y más sabia posible. Lo único que usted tiene que hacer es hacerse este protocolo. Lo único que usted tiene que hacer es creerle a Dios, guardar sus santos mandamientos, no pecar. De nada le sirve hacer dietas, de nada le sirve tomar pastillas, de nada le sirve hacerse cirugías, de nada le sirve hacerse su código genético y manipular todo lo que quiera, si usted no le obedece al que le dio la vida. Honre a Dios, guarde sus mandamientos. El fin de todo el discurso físico, químico y teológico es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salud. Nos vemos